vámonos a viajar. Vamos a tener la posibilidad de viajar, no solo por el mundo, sino también a través de nuestra historia. Nos vamos a dar cuenta cómo esta ciudad se transformó. Se los voy a mostrar incluso de un pueblito, de una iglesia y 50 casitas a esta realidad en la que vivimos hoy. Independientemente de las denominaciones como ciudad más innovadora del mundo, o aquella triste también paradoja de ser el lugar más peligroso del planeta, vivir en un lugar donde tenemos precisamente esto, una red de bibliotecas. Yo ya estoy viejo, pero no tanto, creo yo. Y yo sí crecí en una ciudad donde no había bibliotecas. La siempre respetada Biblioteca Pública Piloto, las bibliotecas de las cajas de compensación, y pare de contar, porque si uno tenía que ir a una biblioteca, pues tenía que ir acompañado a cualquiera de las universidades. Creo que así crecimos muchos de nosotros. Y ver hoy la red, ver hoy precisamente que hay bibliotecas especializadas, ver una realidad no solo arquitectónica como este edificio, sino lo que pasa al interior de este edificio. Con aquello de las redes sociales y pues también saludando a la gente que está conectada, ponía yo ahorita que precisamente regresa uno al lugar que alguna vez amó. Yo aquí trabajé un poco de años estuve metido entre estas paredes y mire, regresa uno aquí ya no como empleado, no a trabajar, sino a conversar. Aquí yo también hago avisos parroquiales antes de iniciar. Vámonos a conversar de una vez. Algo, como dice el comentarista deportivo, entre las cosas que más me gusta hacer en la vida. Va a permitir leerles en algunas ocasiones. Todas las imágenes que veremos pertenecen al patrimonio visual de nuestro país y algunos lugares del mundo provienen de diversos archivos y fuentes documentales, físicas y virtuales, públicas y privadas. Todos sus derechos son reservados para uso pedagógico, divulgativo, cultural, patrimonial e histórico y se prohíbe su reproducción física con fines lucrativos. ¿Eso qué significa? Que todas las imágenes que vamos a ver fueron adquiridas por EPM para que pudiéramos conversar. Como lo dice ahí, muchas vienen desde otros lugares del mundo u otras salieron de archivos históricos de esta ciudad y fueron reveladas por primera vez para que pudiéramos conversar. Esta presentación que vamos a ver, esta conversación, esta tertulia que vamos a tener, viaja por todo Medellín, por muchos territorios de Colombia, por muchos territorios de Antioquia y ha servido también comunidad de gestión para nuestro grupo empresarial en otros lugares del mundo. Vámonos de una vez. A mí me explicaron, esto no funciona, ¿sí ven? Más una pruebita. Vea pues. ¿Qué nos pasó? Vamos aquí, yo creo que era ahí. Ahí sí nos va. Sí, ya. A mí alguna vez me enseñaron, me explicaron, me dijeron que no había nada obvio, ¿cierto? Y que por eso uno no podía contestar. Obvio, pero uno muchas veces le pregunta cualquier cosa a la gente y unísono dicen, obvio. Si yo les preguntara la respuesta para esto, creo que de manera unísona dijeran sí o no. Muchachos, el agua es vital para todos. Sí, ok. Pero es que el asunto es otro. Ese es nuestro planeta, el planeta Tierra, ¿cierto? En ese planeta hay mucha agua. Quienes conocemos nuestros grandes ríos, el mar, pues uno dice, no, qué inmensidad de agua. Ni hablar de nuestra infraestructura, nuestras embalses y represas son inmensas. Pero vuelvo a lo mismo, el asunto es otro. ¿Qué cantidad de agua contenida en ese planeta está mezclada con sal o mezclada con otros minerales o químicos? O peor aún, irremediablemente contaminada. Un panorama, sí, alentador o no, no lo sé. Muchachos, de cada 100 gotas de agua contenidas en ese planeta, si acaso 3 son de agua dulce y menos de una es óptima para consumo humano. Palabras más, palabras menos, el 1% del agua de ese planeta es el que podemos consumir los humanos. Y lo acabo de hablar, humanos, ¿cierto?
este antropocentrismo que tenemos a toda hora. ¿Qué pasa con los animales? ¿Qué pasa con la naturaleza? ¿Qué pasa con los cultivos? ¿Qué pasa con la industria? Rapidito me los va a llevar en un panorama mundial para ver qué pasa en otros lugares con los abastecimientos de agua. Esa es Nueva Delhi, en la India, una mancha urbana de 20 millones de personas, 5 veces más grande que nuestra área metropolitana, 10 municipios unidos. Esa es una sola ciudad de 20 millones de personas. Y mírelo bien, ese es el acueducto de los mejores sectores, el acueducto de los ricos, el abastecimiento de agua de los ricos. Ustedes dirán, ¿acueducto? Es que resulta que esto es un sistema, un servicio prepago. Ellos pagan antes para que lleven esa agua en carrotanques hasta esos sectores de la ciudad. Y luego le pagan a estos señores para con mangueras llenar unas canecas y meterte el agua a la casa. Lo reitero, por eso hay que pagar. Los mejores sectores de Nueva Delhi no tienen el abastecimiento, no tienen las redes, no tienen los acueductos con los cuales estamos familiarizados nosotros. Otra vez lo digo, palabras más, palabras menos, no tienen canilla en la cocina, no tienen canilla en el baño. Pero el gobierno debe dar una solución. ¿Cuál es la solución que da el gobierno indio? Palabras mías, vulgares huecos en la tierra. Llamémoslo como queramos, incluso bonito, pozo, aljibe, pero esto no es otra cosa que agua por filtración o agua por lluvia, en la cual las personas tienen que hacer filas durante horas para acceder al agua. Pero recuerden, la India, un país milenario, nuestro país es jovencito, nuevecito, más de 400 años de historia tendremos nosotros. Este es un país de milenios, donde convergen más de 22 religiones propias, unidas a nuestras religiones, formando una amalgama cultural sin precedente en la historia, ¿cierto?, de la humanidad. ¿A dónde voy? En la India, la creencia popular, amarrado a su cultura, dice, reza, que las mujeres ensucian el agua. A las mujeres no se les permite meter las manos en los abastecimientos públicos de agua. Ellas deben esperar hasta que un hombre les entregue el agua para llevarla para la casa. No porque son caballerosos, sino que puede haber el temor de lapidación si eres sorprendida metiendo el agua, metiendo las manos en el agua. El Ganges, su río más sagrado. Ellos allí también, de acuerdo a esa cultura y a esa mezcla cultural, tienen algo en común, y es que del agua sale la vida, pero regresa la vida. Recuerden de la vida después de la vida que tienen en común esas religiones en la India. ¿A dónde voy? El 70% de los cadáveres de uno de los países más densamente poblados del mundo terminan en el Ganges. Pero estas religiones también los obliga, también los compromete a hacer ofrendas durante todo un gran calendario onomástico, durante todo el año. Si eres pobre, tú le haces tributos al Ganges de polvo de canela, de polvo de azafrán, de pétalos de flores. Pero si tú eres rico y perteneces a las castas más elevadas, le haces ofrendas de polvo de oro, piedras, sedas, cántaros con aceites, perfumes, convirtiéndolo en uno de los ríos más contaminados del mundo. El otro 30% pertenece a las castas más altas, a las castas más elevadas. A ellos se les permite cremar a sus muertos, pero los restos cremados de sus muertos también terminan en el Ganges. Estas religiones, al igual que el judeocristianismo y los católicos, creen que el agua limpia los pecados. Entonces, durante alguna vez en el año estás obligado a beber agua del Ganges por alguno de esos rituales. Al igual que este señor, gran parte de la gente en la India bebe literalmente la cuagadura de los cadáveres de su país.
con todo lo que eso conlleva para la salud y la salud pública. Sudáfrica, y hace menos de un mes nos llegaba ya un cable internacional, una noticia internacional, que su segunda ciudad más importante ya no tenía abastecimiento de agua, Ciudad del Cabo. Este es el panorama de Sudáfrica, no de la gente en las ciudades, de la gente también en la ruralidad. En Sudáfrica llueve muy poco y cuando llueve se forman charcos y la gente debe acceder al agua mediante esos charcos porque no se sabe cuándo volverá a llover. Mírenlo bien, la gente accede a los charcos, estas poblaciones, estas comunidades, a través de vulgares tubos de plástico, que en el mejor de los casos le ponen unas moticas de algodón o unos pedacitos de tela para medio filtrar el agua que ellos absorben de charcos y escupen en recipientes para llevar para la casa. Pero como el agua ya pasó por la saliva, rápidamente esa agua se les vinagra y así se la tienen que tomar. Vean estas imágenes. Sí, con violencia gráfica, sí, muy fuertes, porque ilustran una conducta que sería impensable en Colombia, en Antioquia, en Medellín, en los sectores donde nosotros vivimos del área metropolitana. ¿O quién de ustedes alguna vez ha pensado siquiera en beber la orina de los animales para saciar la sed? Esa es la realidad de no cientos, no miles, muchas veces millones de personas en el planeta. Y quiero que las vean con todo lo fuertes que son y recuerden las veces que nos hemos, me voy a meter yo también en el costal entonces, que nos hemos metido a la ducha 10 minutos, 20 minutos y media hora, ojalá con agua tibia, gastando agua, energía o gas, y la gente en el mundo muriendo de sed. O las veces que hemos convertido la manguera en una escoba y hemos lavado toda la cuadra. Y como ella me cae muy bien, le lavo la casa. Y como este me cae también muy bien, entonces también le lavo la casa. Los que tenemos carrito, motico, y lavamos el carrito, la motico toda la tarde. Y yo aquí creo que estoy seguro, me podría quedar minutos recordando los malos hábitos que tenemos frente al cuidado y frente al consumo del agua. Es que más de 1,5 millones de niños menores de 5 años mueren anualmente en el mundo por beber agua contaminada. ¿Vieron lo rápido que uno dice las cifras? 1,5 millones de niños. Ese es más o menos el equivalente en niños y adolescentes en población en el área metropolitana. Es como si amaneciéramos sin niños y sin adolescentes de la noche a la mañana. Eso cada año en el mundo según la Organización Mundial de la Salud. Ninguna de las imágenes que ustedes están viendo tiene retoques digitales, son imágenes reales. O sea que esta persona, este niño, estas prácticas se llevan a cabo en algún lugar del planeta. Esta es la calidad de agua que esa persona está bebiendo en algún lugar del mundo. Esto no es un asunto de países pobres, no, esto no es un asunto de países en vía de desarrollo, no. Este es Austria, en Europa, uno de los ingresos per cápita más altos del mundo, uno de los salarios mínimos más altos del mundo, pero es un país completo que depende de la nieve para el abastecimiento de plantas y abastecimiento de acueductos. Pero el calentamiento global, el cambio climático, está dejando a estos países sin nieve. Miren las grandes telas que han tenido que instalar para poder cubrir las últimas reservas de agua que tiene un país completo. Más de 1.000 millones de personas beben o bebemos agua contaminada según la Organización Mundial de la Salud. 1.000 millones de personas. Y esa foto están de parche, está muy bueno, la están pasando súper bueno en un río en Filipinas. Pero yo no me los tengo que llevar a ustedes, ¿cierto? En el avión de la red de bibliotecas hasta Filipinas para tomar esa foto. Tristemente, en nuestro país, ya frente a ríos, ya frente a quebradas o en nuestras grandes ciudades, vemos cuerpos de agua así de enfermos.
Pero bueno, la cosa también es esperanzadora. Un país como el nuestro también tiene todavía grandes reservas de playas limpias, de ríos limpios, de, ¿cierto? Un ecosistema más o menos en equilibrio. Las aguas del delta de un río en Nigeria, otra vez en el África, se utilizan para defecar, bañarse, pescar y tirar la basura. La misma agua donde defecan es la misma agua donde se bañan, pescan y tiran la basura. Otra vez. Yo no me los tengo que llevar hasta Nigeria para tomar esa fotografía. No sé mucho de la Biblia, pero por ahí en alguna parte dice que es muy fácil hablar de la espiga en el ojo ajeno y muy difícil de la viga en el ojo propio. Yo puedo tomar esa foto tristemente en Tumaco, en Turbo, en Arboletes o en algunos sectores de la ciudad más innovadora del mundo. Moscú, en Rusia, donde va a ser el mundial dentro de poquito. Andrés Felipe va para el mundial dentro de poquito. Y vea, Moscú, una de las ciudades más bonitas del mundo, patrimonio de la humanidad por su belleza arquitectónica y por sus aportes históricos. Pero cuando tú abres la canilla en algunos sectores de Moscú o en algunos sectores de antiguas ciudades europeas, con lo que te encuentras es con esto, con un pantano ferroso, con un óxido nocivo y venenoso para la salud humana. Pero ¿qué es lo peor de algo como esto? Por eso hay que pagar, por eso te llega una factura. ¿Qué quiere decir eso? En ciudades como estas, en algunas ciudades europeas, es que la realidad cuando somos turistas es otra. Cuando tú vives en una ciudad europea, las cosas son a otro precio. Entonces, en estas ciudades, hasta para hacer una sopa, tú tienes que comprar agua embotellada. Y muchas veces, para el aseo personal, tienes que comprar agua embotellada. Kenia, en África, y allí hay que caminar durante días. No soy exagerado, durante días, caminar y caminar y dormir y caminar para llegar hasta el lugar donde está el agua. Pero el agua, distinto de ríos y quebradas, el agua no es superficial. El agua está a muchos metros de profundidad y eso varía por toda parte. Pero es un promedio de 8, 10 y más de 12 metros de profundidad. Aquí habrá, ¿qué? 3 metros, no creo que haya 3 metros de altura. Imagínense 12 metros de profundidad. ¿Quiénes bajan allá? Los niños. Los amarran de los hombros, los amarran de la cintura y los bajan a esa profundidad para sacar algo de agua. ¿Saben cómo casi siempre termina esta historia? A los niños les roban el agua cuando van de regreso para la casa. El Valle de Suslave, en Namibia, y les quiero mostrar las fotos de uno de los lagos más grandes del mundo. Lago es que uno de los grandes lagos del mundo se secó. Y cuando un cuerpo de agua se seca, muchas veces es para siempre. Y era tan importante en Namibia que incluso era navegable. Los barcos quedaron varados con todo lo que eso significa. ¿Se acuerdan cuando estábamos en la escuela? Y muchos de ustedes que adelantan también procesos pedagógicos y de formación. ¿Se acuerdan que casi siempre nos ponían a leer en voz alta y recitar en voz alta para que guardado en algún lugar de nuestra memoria se quedara todo eso que recitábamos? Volvamos a la escuela. Quiero que lean conmigo en voz alta. Ya tomaron el refrigerio. En voz alta esta frase. Cuando tienes que transportar tu propia agua. Pregunta, álceme la mano, ¿quién de ustedes le ha tocado cargar agua alguna vez en su vida? Álcemela a todos, y a todos no los conozco. Y yo sé que todos, bájemela, yo sé que todos alguna vez hemos cargado agua, porque nos ha tocado o un daño o un mantenimiento y lo mandan a uno del vecino por agua. O no hay nada peor que cuando uno es adolescente
y el papá o la mamá de uno lo encarga con la olla más fea o con el balde más feo de la casa a hacer fila en el carro tanque de PM para que le den agua a uno. Eso es frustrante, y eso no haciendo fila así con la ollita, y la que le gusta a uno, el que le gusta a uno por ahí en un balcón, y es uno muerto de pena. Pues nos tocó una vez en el barrio donde vivimos, y EPM ya avisó con un día, le avisaron a uno por Teleantioquia, no sé qué, no sé qué. A veces es la voz mía la que graban para decirle a la gente por teléfono, mañana no hay agua, ¿sí o no? Venga, les cambio la voz, les cambio la pregunta. Álceme la mano, sinceramente. ¿A quién le tocó cargar agua? Porque no había acueducto, porque había que ir a un pozo, había que ir a una quebrada. Es que vivimos en ciudades modernas y estamos acostumbrados al confort y a la vida tranquila y confortable que nos dan los servicios públicos domiciliarios. Yo les dije ahorita, esta presentación viaja por muchos lugares, que a mí una persona, un señor, una señora de 95 años me diga que cargó agua, parce, ¿cierto? Yo le creo, ¿cómo que no? Pues yo no tan vieja, ¿sí o no? Yo le creo. Pero esa misma pregunta, con ustedes que estamos mucho más jóvenes, es la realidad de mucha gente. Cuando vamos a algunos de los barrios de Medellín, cuando vamos a algunos de los sectores, muchos de esas personas fueron los fundadores de los barrios. Y eran barrios que no tenían servicio de acueducto, no tenían servicio de alcantarillado. O por ejemplo, estamos en este momento en una gran iniciativa de ciudad, Unidos por el Agua. En pleno 2018, apenas a algunos sectores de la ciudad están llegando acueductos y alcantarillados de calidad. Voy a terminar esta primera parte con unas imágenes que me da pena mostrárselas, pero cómo no traerlas. El río Citarum, en la ciudad de Bandung, en la isla de Java, en Indonesia. Les presento el río más contaminado del mundo. Para muchos expertos, irrecuperable. Todo lo que ustedes están viendo es basura que flota sobre el agua del río. Y no solo atraviesa Bandung, que es su segunda ciudad, atraviesa un segmento de Yakarta, la capital. Ese río atraviesa esa ciudad, así como el nuestro atraviesa la nuestra. Miren las fotos del centro de la ciudad de Bandung. Miren los cordones de miseria. Va este niño, él vive ahí, pasando, ¿cierto? Viendo pasar todo el día, todos los días, esa agua, esa basura. Muchachos, vea, ese sería el presente del río Medellín. O ese sería el futuro del río Medellín si, por ejemplo, aquí en el área metropolitana, nosotros, EPM, no hubiéramos construido la planta de tratamiento de aguas residuales San Fernando en el sur del Valle de Aburrá. O ese sería el futuro o el presente del río Medellín si no estuviéramos construyendo una planta 4 veces más grande, con 4 veces más de capacidad para devolverle algo de vida a ese río, para devolvérselo al medio ambiente. Se va uno dando cuenta entonces que EPM no es solo una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios, no, también es una empresa comprometida con el ambiente, o miren, con la cultura, una invitación a través de la fundación y a través de la red. ¿Y Colombia qué? ¿Cierto? Entonces para mí es muy fácil decirle a mi interventor, a mi jefe, que me compren todas esas imágenes y para mí aquí hablar del mundo entero, ¿cierto? Pero ¿qué pasa en mi casa? ¿Qué pasa en Colombia? Yo no quise traer en esta presentación imágenes del invierno, porque los inviernos en Colombia, los temporales de inviernos en Colombia, casi siempre nos dejan tragedias que lamentar. Recordemos a Mocoa, a Manizales, aquí en Medellín a Villatina, en Bello a La Gabriela, en Antioquia a Salgar. ¿Cierto? La coyuntura que tenemos en este momento en Hidroituango, ¿cierto? El invierno es muy complejo en un país como el nuestro,
Pero un país como Colombia depende del agua en gran mayoría para la generación de la energía eléctrica. Nosotros tenemos hidroeléctricas que satisfacen un porcentaje muy alto, muy alto de la necesidad energética del país. ¿A dónde voy? Los veranos en Colombia nos dejan ríos secos, sí, animales muertos, sí, y nos dejan la infraestructura seca. Esa es una de nuestras embalses, una de nuestras represas a niveles críticos. ¿Eso qué significa? Si no hay agua, si no está la fuerza del agua, el poder del agua, no hay cómo mover la maquinaria de las hidroeléctricas. Es por eso que un verano en un país como el nuestro es abrirle las puertas al apagón. Enseguida hablaremos de eso. Los veranos en Colombia dejan imágenes como esta: la ciénaga grande del Magdalena casi seca, los miles de animales muertos en los llanos orientales por falta de agua, las caminatas de horas debajo del canicular sol del desierto, por ejemplo en La Guajira, para muchas veces devolverse sin agua, no la encontraron. El fondo del río Magdalena. ¿Cuándo íbamos a creer que le íbamos a ver el fondo a nuestro río más caudaloso? Barcos varados, aquí también se varan los barcos por falta de agua. O como último ejemplo, el puerto de Honda, en Tolima, donde se impide la navegación con los veranos. O peor aún, de acuerdo a estos temporales de verano, no hay subienda. Los peces no suben. Entonces pueblos pesqueros literalmente aguantan hambre por la ausencia de los peces. Por eso quiero dejar esa pantalla en negro, unos minuticos, unos segundos, para recordar lo que les acabo de decir. En Colombia dependemos de esos temporales de invierno, ¿cierto? De las lluvias y del cuidado de los ecosistemas donde nacen nuestros ríos para poder generar energía eléctrica de la demanda de nuestras ciudades en crecimiento. ¿Se acuerdan del racionamiento? ¿Se acuerdan de la hora Gaviria? ¿Y se acuerdan que se nos hizo cotidiano en todas nuestras familias estas imágenes? ¿Se acuerdan que nos tocó volver a cocinar con leña? Que nos tocó volver a cocinar con carbón, y en todas nuestras casas fuimos a comprar un aparato de estos, un fogón, y a eso le echamos de todo. Le echamos gasolina, a eso le echamos tiner, acetona. En estos días leía algo que a mí se me había olvidado. En Colombia hay un combustible que se llama cocinol. No me acordaba de eso. A mí fue el que me mandaron a la ferretería del barrio, al depósito del barrio, a comprar una botella de petróleo para hacer el almuerzo. ¿Cómo queda de buena la comida con petróleo, sí o qué? Está riquísimo, ¿sí o no? Voy a seguir con mis preguntas. Soy docente, entonces yo voy preguntando, evaluando, que uno rayado de por vida. Álceme la mano. Sinceramente, está tempranito, todavía no es hora de almuerzo y ya tomaron el refri, ¿sí o qué? Pero sinceramente, álceme la mano. ¿A quién le gusta un sancocho de 3 carnes hecho en leña? Trifásico, ¿sí o no? ¿A usted no le gusta? No le voy a dar. ¿A quién le gustan unas carnitas hechas en leña? Y unos choricitos hechos en leña, y unos chusitos hechos en leña, ¿sí o no? ¿A quién le gusta un chocolatico hecho en leña? Del de Las Palmas. No. Vea, con esa misma sinceridad con que me contestaron, con esa misma sinceridad, ¿quién? ¿Quién de ustedes? Don Andrés Felipe, don Alejandro, ¿quién de ustedes sinceramente quiere, a partir de mañana, no desde hoy, desde mañana, prender un fogón de leña, de carbón o de combustible y hacer el desayuno, el almuerzo y la comida en eso? ¿Quién? Dígame quién y lo mando a desconectar mañana. Le quito el medidor.
Es que un sancocho es muy bueno de vez en cuando. Ya no hay tiempo, muy bien. Y enseguida le digo, ¿por qué no hay tiempo? Es que un sancocho es muy bueno de vez en cuando. Dígame, ¿cómo es de bueno hacer la natilla en diciembre con los vecinos en leña? Oye, ¿sí vio, en leña, ¿sí o no? Es que nuestros abuelos, todas las generaciones que nos antecedieron, ellos murieron con graves problemas gástricos, graves problemas respiratorios, con los ojitos acabados y llenos de cicatrices. Yo me emociono, hay veces hablando literalmente de joder con esos fogones toda la vida. No había tiempo, no había tiempo. Las mujeres predominantemente vivían metidas en esas cocinas todo el día, todos los días. Como dicen las abuelas, despachando el desayuno, ya era hora de despachar el almuerzo. Y no era solo para la familia, también para los que trabajaban, ¿cierto? Yo no vendo lavadoras, yo no vendo estufas, yo no vendo licuadoras, pero los electrodomésticos y los gasodomésticos son maravillosos, ¿no? Una máquina que lava la ropa es una cosa maravillosa, ¿sí o no? Yo soy divorciado y que se llevara todo, pero que me dejara la lavadora. Ahorita les hablo de mi divorcio, muy importante. A ver pues, ¿qué es esto? Una plancha. Y las conocimos, no nos digamos mentiras, porque las vemos hermosísimas decorando los apartamentos modernos. Yo una vez vi una plancha de esas encima de un piano de cola. Yo aquí que no me cuadra. Esas planchas, recuerden, había que echarles carbones al rojo vivo o ponerlas sobre parrillas para poderlas calentar, para poder aplanchar. Y cuando uno estaba planchando la ropita blanca, volaba un tizne de esos y a volver a lavar eso. Los abuelos vivían con esos cuellos así llenos de almidón, ¿sí o no? Así de aplanchada como la mía. Va a comprar una plancha de esas. ¿Sí o no? Va como vinieron de bonitas. Uno no sabe, de pronto encuentra el amor de su vida en una reunión de estas, ¿sí o no? ¿A dónde voy? Amigas, las invito pues a plancharse en el pelo con una cosa de esas. No. ¿A dónde voy? Tú te me adelantaste. ¿A dónde voy? Y me lo van a oír varias veces en esta conversación. No todo tiempo pasado fue mejor. No, no, eso no. Que antes era más tranquilo, gente mal ha habido toda la vida, así como gente buena. Y tiempo para uno, ¿cierto? Ya lo vivimos en la modernidad y en la contemporaneidad, a toda hora demandando tiempo para nosotros mismos. ¿Quién de ustedes tiene en la casa el cuarto del planchado y se encierran en él 2 y 3 días a planchar? Y muchas de nuestras abuelas se ganaron la vida planchando. Así era como llevábamos el agua primero por toda parte, acequias, una zanja en medio de la nada para llevar agua por la gravedad. Todavía en contextos rurales, asómbrense, todavía en sectores de Medellín hay acequias que llevan el agua para toda parte. Si la casa tuya es la de allá abajo, súper fácil, yo te llevo el agua en una acequia, pero vos que vivís en ese filo por ahí arriba, ¿cómo te llevo agua por acequia hasta allá? Aparte que estas aguas son muy contaminadas por filtración. Todo se filtra, cae al agua y todo termina en la boca, en el estómago. Han visto que cuando nos vamos de paseíto, cuando nos prestan la finquita, cuando nos vamos para la costa, casi siempre alguien regresa enfermo y nos daña el paseo. Muchas veces soy yo mismo, yo le daño el paseo a todo el mundo, porque estamos acostumbrados a los altos estándares de calidad de agua de ciudades como la nuestra, gracias a plantas de potabilización de EPM. En este momento debe haber alguien en algún lugar del mundo metido en una quebrada lavando ropa o caminando durante horas para llevar el agua. Y lo reitero, en esta misma ciudad hay gente que carga agua para llevar para las casas. Esta imagen me encanta. A donde puedo la llevamos, la hemos llevado por Colombia y por el mundo. Esa es nuestra ciudad, ese es Medellín del año 1790.
finales del siglo XVIII, hace 3 siglos. Y todavía son elementos reconocibles en esta imagen. Imagen, imagen, imagen. No es un mapa. Resulta que es un censo. Porque en el año 1790 alguien se encargó de censar familias, no personas, familias. Muchachos, ahí hay un poco más de 50 familias. En el año 1790 Medellín era habitado por 50 familias y aquí somos más de 50 familias, imagínense. Y todavía aquí podemos reconocer espacios que se perpetúan en la modernidad. La Plaza Mayor, hoy Parque de Berrío, la iglesia de San Lorenzo, hoy iglesia de San José, o todo este baldío, mírenlo, donde estamos exactamente hoy, Guayaquil, la casa que servía para acoger al matadero, al lado del río. Y esto era lejos, señores, lejos. Para tomar camino hasta aquí tenías que disponer de no menos de 1 hora. Y solo había 2 caminos para llegar. Véalo, por aquí por arriba o por aquí por debajo. El corregimiento de El Poblado. Todavía toma un poquito más de 1 hora ir al Poblado, no ha cambiado mucho. Belén, el Cerro Nutibara, otra banda, o sea, Robledo y Castilla, la Quebrada Santa Elena, de la cual vamos a hablar un poquito enseguida. Vea este puentecito, hágame el favor y se llevan este puente en la retina y en la memoria, que lo vamos a volver a hablar de él, junto con esta fuente, ahorita hablaré de ella. Y esto sí que era lejos entonces, esto era Atoviejo, hoy Bello. Y esto era San Juan de la Tasajera, hoy Copacabana. Y esto era más lejos aún, Hato Grande, hoy Girardota. Señores, el área metropolitana de Medellín del año 1790. 50 casitas, 50 propietarios. Si pudiéramos leer estos 2 listados, ahí están los apellidos de las 50 familias que habitaban ese territorio. Pues ahí está el apellido de algunos de ustedes que son tan saboreados, ¿sí o no? Hablemos de la Quebrada Santa Elena. Me va a permitir leerles. No existía en aquella pequeña villa ningún tipo de acueducto o alcantarillado que permitiera una higiene óptima. De hecho, todos los pobladores, sin importar su estrato económico, como zona de recreo, 5 usos para la misma quebrada, 5 usos para el mismo cuerpo de agua. Rápidamente, en Medellín, convertimos esa quebrada en la cloaca, en la alcantarilla más sucia, maloliente e infecciosa de toda nuestra historia. Fue tan grave lo que le hicimos a esa quebrada y le seguimos haciendo. El proyecto se llamó entamboramiento y era, sí, poner la ciudad encima de la quebrada. Por eso cuando ustedes caminan por la avenida La Playa, la avenida 1 de Mayo, y con esas curvas, además, eso no es el trabajo de un urbanista o un arquitecto, quienes construyeron la canalización, quienes la entamboraron, respetaron los meandros, muy acertado además, ¿sí o no? Entonces cuando caminan por la avenida La Playa, la avenida 1 de Mayo, la avenida León de Grave y el Paseo de la República, están caminando encima de la quebrada y todos esos puentes que corren por ahí por debajo. Alguien, un amigo nuestro de aquí de la casa, tiene un maravilloso documental sobre la Quebrada Santa Elena. Pero cuando estaba destapada, cuando corría limpia o casi limpia, iban a vivir al lado y lado de la quebrada, a ribera y ribera, y construyeron casas, caserones, mansiones. Esta era la cotidianidad de esas casas, ya los dije, piscinas llenas todo el día, fuentes todo el día, chorros todo el día, cascadas todo el día. Va esta belleza de imagen, me las comparto. ¿Me creerían ustedes que esa foto la tomaron hace más de 120 años en un lugar que ustedes conocen?
Exactamente aquí, donde están estos árboles, está hoy el edificio Coltejer. Esto es el resbalón con el bulevar de la playa hacia finales del siglo XIX. Hoy, Junín con la playa. ¿Se acuerdan del puentecito que les iba a mostrar? Véalo aquí. Si yo ya les dije que esta era la alcantarilla de la ciudad, y aparte se ve, vean las salidas de las alcantarillas, todos los vertimientos de las casas. Vean este chorro de alcantarilla cayendo donde ellos están. Ellos son mazamorreros, ellos son mineros, le están sacando oro a la quebrada Santa Elena. Todavía le sacan oro arriba en Santa Elena o aquí en su desembocadura en la plaza minorista. Cualquier día se asoman ahí, hay gente con bateas, todavía eso pasa en el 2018. Posiblemente no encontraron solo oro, ¿cierto? De pronto encontraron uno que otro tesoro de alcantarilla, ¿no? Estas son las últimas imágenes que tenemos de la quebrada destapada. Miren el cambio de ciudad. Muchos de esos árboles están creciendo todavía, están ahí como testigos vivos del cambio de nuestra ciudad. Les voy a contar una historia, una tragedia que sucedió en Medellín y que le sucedió a Medellín hace más de 100 años. Y hoy, aquí, después de más de 100 años, otra vez se las voy a contar. Fue una historia que fue un hito en la Medellín de la época. Hubo duelo, hubo tristeza, una historia de amor, desamor, pero sobre todo una historia que dimensionó, que le hizo entender a lágrimas a Medellín. Yo voy a hacer un gesto, como, ve, sí, es muy importante un acueducto. Fueron las tragedias en Medellín quienes han servido de escuela para que a esos otros territorios donde llegamos, a esas otras comunidades donde llegamos, no se repite lo que nosotros aquí tuvimos que llorar en su momento. Y es que esa historia trasciende el tiempo y está hoy esta persona por aquí contándoselas, porque, lo reitero, más que pasarle a la ciudad, más que pasarle a los medellinenses de la época, fue muy sonada porque le ocurrió a ese señor. Les presento a don Carlos Coriolano Amador Fernández. Coriolano. Como se le enredaba en la boca a la gente su nombre, la gente prefería llamarlo Coro o el señor Amador. Coro. Él era el hombre más rico de Colombia en el siglo XIX. Impresionante y fabulosamente rico. Él nació en Medellín y murió en Medellín. Una persona con una fortuna impresionante, heredada de familia y hecha de manera propia. Pero él realmente se convierte en el hombre más rico del país gracias a algo que él decía en lo público y en lo privado. Él decía, el mejor negocio de mi vida fue el matrimonio con Lorenza. Clasecita de historia rapidita. Las mujeres no gozaban, ustedes saben de sobra de eso, de los derechos y libertades de los cuales gozan hoy en un país como el nuestro. Hasta bien entrado el siglo XX, nuestras mujeres no tenían cédula, ni acceso al voto y muchos otros derechos que hoy tienen, ¿cierto? Y que todavía están peleándose, pero eso es harina de otro costal. Las mujeres del siglo XIX y anteriores, sobre todo estas mujeres tan ricas como Lorenza, estaban impedidas por la ley para manejar sus propios bienes. La ley decía que las mujeres eran débiles de mente, que eran manipulables y que ellas no podían tomar decisiones cuando de dinero se hablara. Eso significó que cuando ella se casó con él,
Todo lo de ella pasó a ser de él, convirtiéndolo en el albacea de sus propiedades, convirtiéndolo en el hombre más rico del país, y ella firmándose de Lorenza, Uribe, Lema, Álvarez del Pino, de Amador Fernández. Y en Medellín habitaron palacios, en Medellín regalaron el mercado cubierto de Guayaquil. Estos terrenos donde estamos parados eran terrenos Amador a finales del siglo XIX. Y para que se hagan una idea de la fortuna de don Coriolano, él trajo el primer carro a Colombia. El primer carro que llegó a Colombia llegó a Medellín el 18 de octubre de 1899, igualito que ese, rojo. Y en Medellín hemos sido tan envidiosos toda la vida, mírelo bien, que del carro de don Coriolano siempre dijimos lo mismo, que era para 5 personas, 3 subidas y 2 empujándolo. Era chiquito, se varaba con frecuencia, pero era el primer carrito. Resulta que él tuvo billete propio, porque el Banco de la República le dejó tener billete propio. ¿Por qué les di todo este concepto de don Coriolano? Contexto de don Coriolano. Porque ni toda la plata del mundo te salva de la enfermedad, y menos aún, ni toda la plata del mundo te salva de la muerte. Esa tragedia le sucedió a él, pero fue la tragedia de la ciudad. ¿Cuál fue la tragedia de don Coriolano, pues? Don Coriolano tuvo 7 hijos, 6 mujeres y un único varón. Óigame pues, vamos a terminar a las 4:30, vamos a almorzar a las 4:30 de la tarde. Tuvo 7 hijos, 6 mujeres y un único varón. Tuvo a Judith, a Raquel, a Magdalena, a Alicia, a Eugenia, y en tercer lugar nació José María. Se los acabo de decir, la fortuna más importante del país iba a quedar dividida en 6 yernos. 6 desconocidos iban a disfrutar de la fortuna de los Amador en Antioquia y en Colombia. ¿Qué hizo don Coriolano? Desde jovencito cogió a José María, a su hijo, y lo educó en administración. Y estaba viendo todo lo posible, con notarios y con abogados, que este muchacho heredara los negocios de la familia para no dejarlos en la quiebra después de los 6 matrimonios. Y a él también lo casaron jovencito. Claro, lo casaron jovencito, otra vez con una de las mujeres más ricas de la región, Sofía Llano. Todo lo de ella pasó a ser de él, ¿cierto? Los casaron en la Catedral de Medellín y la fiesta duró días. Y cuando acabó la fiesta, luna de miel, Europa. En una época sin aviones, en una época sin ferrocarril, solo llegar a Europa desde Medellín, después de mulas y después de barcos, era no menos de 1 mes de viaje. Si solo llegando a Europa tomaba 1 mes, ¿cuánto les ponen ustedes que duró la luna de miel de estos señores? ¿Cuánto le ponen? 4 meses, ir y volver. 6 meses, 1 año. 2 años de luna de miel. Y ya llegamos al matrimonio sin miel, ¿sí o no? 2 años. Dato importantísimo, importantísimo. Yo soy casado, pero soy divorciado. Pero estoy buscando con quién casarme porque se me está acabando la plata del divorcio. Y yo ya no quiero un amor pasional. ¿Eso para qué? Necesito un amor pensional. 2 o 3 pensiones. Las interesadas me dejan las hojitas de vida con ella. No me la voy a dejar con Alejandro, que me quita los pretendientes. Esa no. Hablando en serio, una luna de miel muy larga, de más de 2 años, porque en Medellín, Coriolano y Lorenza, los papás del novio, les tenían este regalo: un palacio frente a la quebrada Santa Elena. Mire que regresamos a la quebrada, todo esto para regresar a la quebrada. Y esa belleza de palacio demolido para hacer el Vicente Uribe Rendón y el Cámara de Comercio en la Avenida Oriental con la playa. Esto se puso bueno.
Vea pues. Y yo tengo tinto, ustedes, ¿no? Pero ustedes tienen gorro, yo no. Vea pues. Plena luna de miel en Francia, en París. Y las malas lenguas, contaron que ese muchacho se había perdido en plena luna de miel, se le perdió a la esposa. Y esas mismas malas lenguas contaron que se había perdido más de un mes, 40 días con sus noches. Y esas mismas malas lenguas contaron que se había perdido con una bailarina que había conocido en un famoso lugar de París. Niñas, calladitas, esta pregunta no es para ustedes, esta pregunta no es para las mujeres. Señores, ahí en cámara, señores, ¿uno a qué se encierra con una bailarina 40 días? A leer la red de biblioteca, a leer, a aprender a bailar. Que las mujeres son muy mal pensadas, parce. Cuando apareció, ella le terminó la luna de miel muy enojada, muy cismática me parece. Hablemos en serio, pasó todo eso, se devolvieron y cuando se regresaron se encontraron con esta sorpresa. No sabían que les tenían ese regalo, pero ellos también les tenían un regalo. Los recién casados, ¿cierto? Sofía vino con una gran barriga de embarazo. Ahí estábamos todos los metidos de Medellín ese día, todos nos fuimos a comernos el chisme de la llegada del hijo del hombre más rico del país después de 2 años de luna de miel. Dicen que cuando esa señora se bajó con esa barriga, arrebató un gran aplauso entre los asistentes. Imagínense la felicidad de Coriolano y Lorenza en esa puerta al ver, ¿cierto?, la nuera en embarazo. Pero ante la mirada de todo Medellín, todo el mundo quedó de manos a boca al ver el hijo del hombre más rico del país, que había llegado tan enfermo de Europa que ni siquiera podía caminar. Y tuvo que entrar en ese palacio donde nadie se había sentado en los muebles, todo olía nuevo, nadie había dormido en las sábanas. Tuvo que entrar en los hombros de su esposa y en los hombros de un sirviente. Y esa fue la última vez que vieron a José María con vida en Medellín. No volvió a salir del palacio. La siguiente vez que lo vieron con los pies por delante, rumbo a su entierro en el cementerio de San Pedro. Comenzó un desfile interminable de médicos que los Amador mandaron a traer desde Estados Unidos y Europa. Y nadie sabía qué tenía ni cómo tratarlo. Muchachos, el hijo del hombre más rico del país muere a la edad de 24 años de una enfermedad de amor, como decía la mamá. Y lo enterraron en San Pedro, entre mármoles italianos, en una tumba que ustedes todavía pueden visitar para que le rindamos honores por allá a José María cualquier día. Pero, ¿qué tiene que ver esto con Medellín? Esa tragedia familiar que tiene que ver con nuestra historia y con este encuentro, es que esta historia tiene 2 finales. Entre los tratamientos ordenados para José María Amador fue el ordenado por un médico. Un médico dijo que aquí, donde está la Avenida Oriental hoy, todos los días parquearan un hato completo de vacas lecheras, que ordeñaran todas esas vacas y con la leche tibia o calentada en grandes ollas de cobre rojo llenaran la piscina de ese palacio, el baño de inmersión. A José María nunca le pudieron bajar la fiebre, nunca. Le reventó los labios, los párpados, le tumbó parte del cabello, parte de las piezas dentales, perdía la cordura. Y en los últimos días de su vida lo sumergían en esa piscina con graves hemorragias por la nariz, por la boca, por los oídos y por los genitales. Esta es la quebrada Santa Elena, ya se los dije, el acueducto de la ciudad. Y ahí sacaban el agua para llevarla para las casas de los ricos.
Vean, este niño está esperando para jugar en esa quebrada, en los charcos de esa quebrada. Vea, esta señora, una lavandera, acaba de jugar, acaba de lavar, de trabajar en las aguas de esa quebrada. Por eso compramos esta foto. Ve aquí, exactamente aquí, la salida de la alcantarilla del palacio. Aquí fue esa tragedia. La gente pobre de Medellín, la gente más pobre de la ciudad, esperaba la leche, recogía la leche y se la llevaba para la casa y la consumía, desconociendo el mortal contagio que esa leche tenía. José María Amador, el hijo del hombre más rico del país, que su papá no tuvo cómo comprarle la salud, todo eso que les conté, murió a la edad de 24 años, sí, de una complicación respiratoria derivada del bacilo de Koch, tuberculosis, tisis. Pero fue una complicación respiratoria de una infectocontagiosa de transmisión sexual, sífilis. Él murió y lo enterraron entre mármoles, se los mostré. Pero en una ciudad de 50.000 habitantes, sin acueducto y sin alcantarillado, murieron más de 160 personas contagiadas por la leche, por el agua mezclada por la leche, por jugar en el agua o por trabajar en el agua. ¿Entienden por qué Coriolano regaló de los primeros acueductos y de los primeros alcantarillados? Y cómo nos dimos cuenta en la ciudad que era importantísimo el uso de un acueducto y un alcantarillado. Muchachos, esta historia viaja por toda Antioquia, como les dije, por gran parte de los sectores de esta ciudad. A mí, a la unidad de educación, al cliente y comunidades de EPM de la cual hago parte, y estoy seguro, a la Fundación EPM, nos encantaría que en cada una de las bibliotecas donde ustedes, cierto, que ustedes representan, podamos contarle esta historia a las personas. Con los colegios tenemos otras iniciativas que están diseñadas para niños y adolescentes, porque quizá un niño o un adolescente no se quede conmigo 1 hora, 2 horas en esta conversación, tenemos otras actividades, pero esto con públicos mayores o con los muchachos de 11 o las formaciones ambientales, muy bien. Por asuntos de tiempo y por motivos de esto, nos queda otra de las historias por contar, pero ese es el dulce a mordisco, ¿cierto? Quedamos antojadísimos en todos de regresar, ojalá, a las casas de ustedes, o como decimos aquí, bienvenidos también a la mía. Mi nombre es Víctor Ortiz, muchas gracias. ¿Les gustó?